Esa bella lección que me acaba de dar el Evangelio, con esa bella enseñanza, yo no me puedo quedar, se la tengo que compartir. Porque tengo 22 años siendo cura y hoy es que vengo a darme cuenta de un interesantísimo detalle. ¿Por qué creen ustedes que mientras proclamaba el Evangelio yo ponía como un acento especial cada vez que decía de José? Se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Más adelante es que fueron varias veces. La primera donde el ángel en sueños a José se le aparece y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes quiere matar al bebé. Primera. Vamos por la segunda. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Ya van dos, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuántos llevamos? ¿Y cuántos eran los miembros de la familia de Nazaret? Tres. Vamos con la siguiente. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. ¿Cuántos eran los miembros del grupo familiar, la familia de Nazaret? Tres. Voy por el cuarto párrafo. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel, pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, entonces tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret, y entonces llamaron a Jesús el Nazareno. ¿Cuántas? En las 4 veces, ¿cuántos eran los miembros de la familia de Nazaret? 3. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de un aproximado de 2 años. Se sabe que el momento en que aquí dice, después que los magos partieron de Belén, o sea que los magos fueron de Persa y llevaron presentes, oro, incienso y mirra. Se sabe que no fue inmediato al nacimiento de Jesús, no fue inmediato, sino que aproximadamente esa visita de los magos sucedió unos 2 años después. No fue inmediato. ¿Cómo se estima eso? Se estima en parte por otras razones también. Se estima porque cuando Herodes se entera del niño que lo puede destronar y ordena matar a los niños menores de 2. ¿Por qué? Porque era más o menos la edad que Jesús tenía. Más o menos la edad de unos 2 años cuando ocurre esa matanza. Si hubiese sido apenas nació Jesús, pues la matanza de niños hubiese sido de menor edad. No hubiera dicho que a los 2 años de edad hubiese bajado el rango, la frecuencia de edad. Por lo menos ya tenemos aquí en este pasaje, por favor, memoria, graben. Mateo capítulo 2, del verso 13 al 23. Mateo 2, verso 13 al 23. Hasta fácil de aprender porque 13, 23. Mateo 2, verso 13 al 23. Nos estamos dando cuenta con esta bella evidencia de que al menos hasta los 2 primeros años, por lo menos por lo que tenemos aquí, hasta los 2 primeros años,
María solo tuvo a Jesús, solo, no habían más hijos de parte de María, no habían más hermanos de parte de Jesús. Como dicen los hermanillos que dicen haberse separado de la iglesia, dicen haberse separado, que María no es virgen, pues lo probable en el sentido común es que si los hubiesen tenido, no hubieran tardado más de 2 años en tenerlo. De haberlo tenido, al menos uno más en esos 2 años hubiesen tenido. ¿O por qué las 4 veces que se hace mención siempre es levántate, toma al niño y a su madre? Y ocurre cuando tenía 2 años de edad. De haber tenido otros hijos, ¿qué le habría dicho el ángel a José? Claro, le había dicho, para recoja a los otros pequeños también. Recójalos. Interesante dato que nos llevamos hoy, ¿eh? A ver si recordamos el pasaje bíblico para llevárnoslo aquí en la cabecita. Gente bella que tienen buena memoria. Mateo, capítulo 2, verso 13 al 23. ¿Y será que después sí lo tuvo? Otro dato interesante donde hay una presencia de la familia de Nazaret. Cuando a los 12 años en el templo encuentran a Jesús después de 3 días de extravío. Han pasado 3 días de extravío. Usualmente la fiesta de la Pascua, se perdió en una fiesta de la Pascua, esa fiesta duraba una semana entera. Y dicen las Escrituras que José siempre iba a esa fiesta con María, con la familia, siempre asistieron. Y de Nazaret allá a Jerusalén, en el traslado no era en moto como ahorita, que hay vehículos rápidos, ¿no? Autopistas que hay, ¿no? Era lento. Se echaba un promedio de 2 días y medio, 3 para ir, otro para venir, o sea, era un promedio de 15 días lo que había que separar, dedicar para ir a la fiesta de la Pascua y regresar, y se iban encaravanados. Los niños iban siempre juntos, o iban en la caravana con los papás, o iban con las madres. Los niños siempre iban juntos, y siempre suele suceder que cuando se sale con niños, al más mayorcito se le hace responsable de los más, y los más pequeñitos pues van para donde va el mayorcito y saben dónde está el mayor. A los 12 años de haber tenido más hijos, de haberlos tenido en la carne, cuando Jesús tenía 12 añitos, como ¿cuántos niños más o menos ya tendría? Unos 5, ¿verdad? Promedio, o 4. Cabe pensar normalmente que ya habría tenido varios hijos. Entonces, cuando Jesús se va 3 días que no lo consiguen, ¿a dónde crees tú que habrían ido los niños si siempre iban juntos? Los niños habrían ido con su hermano mayor. Y cuando llegaron José y María a buscarlo, que lo encontraron en el templo, ¿cuántos llegaron allí? María, José y otros muchachitos María y José. No es que María le dice, tu padre y yo te hemos buscado. De haber tenido más hijos, allí habría dicho de manera diferente, tu padre, los niños y yo te hemos buscado. Total que ya sabemos que hasta los 12 solo el hijo se llamaba Jesús. Hasta los 12. ¿Qué tal si seguimos un poquito más? ¿Qué tal si seguimos? Claro que sí se puede. Vamos a la muerte de Jesús en la cruz. A la muerte de Jesús en la cruz. De haber tenido María
más hijos en la carne, o en su defecto incluso, de haber tenido José hijos en la carne antes de tomar a María por esposa, ¿a dónde creen ustedes que habría ido María después que muere Jesús en la cruz? A los hijos que tenía. Ellos estaban en capacidad de hacerse cargo de ella y ella de seguir criando los que tenía. A la edad que muere el Señor, ¿qué edad pudieron haber tenido los tales y supuestos hijos de ella? 30, 28, 27 y algunos más pequeñitos. Sentido común. Entonces, ¿a dónde tenía que haber ido María? Pues a la casa. Allá tenía más muchachos por criar. Y sucede que va ¿a dónde? ¿A dónde Juan? ¿A dónde Juan? Llega y dice, y viendo a Jesús, a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice a Juan, al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Desde aquella hora, o sea, antes de morir Jesús en la cruz, María vivía con Jesús en la casa donde tenía su carpintería. Al morir Jesús en la cruz, va a donde Juan, primero porque ya no estaba José. Ella iba a quedar sola. Y va a donde Juan porque no vivía donde Juan. Si ya hubiese vivido donde Juan, ese día no lo hubiese acogido porque ya ella hubiera estado viviendo allí. Total que ese día sus cositas las llevó para donde Juan y Juan la recibió. Los hermanos que no son católicos, que dicen que no son católicos, aseguran que Juan era hijo de la Virgen María porque Jesús dice, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. De haber sido hijo, ¿dónde estaría viviendo la Virgen María antes de que Jesús muriera en la cruz? Con Juan. Ella lo hubiese criado. ¿Ve? No tenía que cambiar de casa, porque estaría viviendo en la casa donde hubiese criado a Juan. ¿Ve? Y Juan se quedaría sorprendido. Y María pues también, porque resulta que Juan al ladito Juan tenía a la mamá que lo parió. Ahí estaba. ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan? A ver, ¿saben ustedes el nombre de la mamá? No de Juan el Bautista. La mamá de Juan el Bautista es Isabel, muy bien. Del apóstol, del evangelista. ¿No? Le voy a dar una pista. Empieza por S. ¿Ah? Salomé. Muy bien. ¿Usted cómo sabía que era Salomé? ¿Cómo sabemos que se llamaba Salomé la madre? ¿Y cómo se llamaba el papá de Juan? Porque dicen los hermanitos que dicen que no son católicos que el papá era San José. ¿Quiere una pista? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo por ahí? Muchachos, tengo una hojilla. Felicitaciones. Debería ponerle al catequista. Zebedeo. El papá Zebedeo, Marcos 10:35. Ahí está. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y la mamá, no era la Virgen María. Los protestantes dicen que era la Virgen María en la Biblia, que de ellos, porque en la Biblia no. En la Biblia, el nombre de la mamá lo encontramos. Mateo 27, versos 55 y 56. Dice, y junto a la cruz estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, ahí, y la madre de los hijos de Zebedeo, pero no dice el nombre de la madre, pero sabemos que se refiere a Juan y a Santiago, mayor.
Y en Marcos 15:40, ahí lo suelta el nombre. Dice, y junto a la cruz están varias mujeres. Y dice María Magdalena, María la de Santiago y José, y Salomé, suelta el nombre. Entonces, ¿qué significa? Que cuando Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, resulta que al lado estaba la mamá que lo parió. Curioso, ¿no? Diga conmigo, ese día el apóstol Juan salió de su casa a la pasión y muerte del Señor con una sola mamá. Y ni se imaginaba el regalo de ese día. Pues de allá regresó a su casa con dos mamás. La que le parió y la que Jesús le confió en la cruz. ¿Qué regalo recibió Juan ese día? ¿Cómo quisiera ser Juan en ese lugar? ¿Cómo quisiera ser Juan allí? Y es que en efecto Juan te representa a ti. Juan nos representa a todos los discípulos, a toda la iglesia. Dice, y Juan la llevó a su casa. Tú llévala a tu corazón. Cuando fallece alguien de una familia que lo están masacrando, que lo están golpeando, que lo están tratando malísimo, ¿qué hacen los hermanos si ya son todos grandulones? ¿Lo dejan solo? No, están ahí. De haber tenido María más hijos en la carne, ¿dónde estarían ellos durante la pasión y muerte del Señor? ¿Habría sido acaso un extraño como ¿cómo se llama? El Cireneo? ¿Un extraño el que lo ayudase a cargar la cruz? ¿Quién lo habría ayudado? ¿Los hermanos? No, lo que pasa es que ese día tenían que coger café. No, lo que pasa ese día es que ese era el día de la pesca, había una ribazón y no pueden perder la pesca. Es que tenían una visita ese día. Ay, que están ocupados. Es que fueron a hacer compras. Por favor, cuando uno de la familia injustamente lo están enjuiciando, lo están maltratando, los hermanos están allí. Ve que Juan estuvo, los demás apóstoles cobardes huyeron, porque, oye, esto no entiende, no eran sus hermanos de carne, pero sus hermanos de carne se supone que tienen que estar allí, Y cuando en una familia fallece un miembro del hogar y esa familia, ese miembro tiene muchos hermanos, tiene bastantes hermanos, ¿quiénes se ocupan de ir a la morgue a pedir el cuerpo? ¿Extraños los vecinos? No. El cuerpo lo piden los familiares inmediatos, los familiares. De María haber tenido más hijos, ¿quiénes habrían pedido el cuerpo a Pilato? Los hermanos. En cambio, ¿quién fue a esa diligencia? Un extraño de la familia. ¿Quién fue? José de Arimatea. Un extraño de la familia. ¿Por qué? Pues porque no habían hijos. No habían. En el caso de un difunto en la familia, luego, bueno, hay que preparar el cuerpo, hay que prepararlo para la sepultura. Cuando hay más hermanos de sangre, ¿quién se encarga de eso? Y ya son grandes todos. Pues los hermanos. ¿Quién se ocupa en el caso de Jesús? José de Arimatea. Para preparar el cuerpo, si no tiene ropa, hay que comprarle una, hay que buscarle una ropa adecuada. Eso, ¿quién le pone los realitos para esa cosa, para esos menesteres? La familia, los hermanos. ¿Quién puso para la vestimenta, el manto, la sábana que llevaba Jesús? Ahí volvió a aparecer José de Arimatea. Ay, para buscar el sitio de la sepultura, ¿quién se encarga? Y costear eso.
los miembros de la familia, y nuevamente es un extraño a la familia el que se ocupa de esos menesteres, porque simplemente María no tenía más hijos, por una razón muy hermosa que nos abarca a nosotros, que nos incorpora a nosotros, y es porque en la carne ellos estaban llamados por Dios, María y José, a que solo hubiese un hijo en la carne, y ese hijo era Jesús de María, y que ambos de parte de Dios eran llamados a ser padres de muchos, pero espiritualmente hablando. Hermoso que dijo el Señor Marcos 3:31, ¿quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios. Ese es mi padre, esa es mi madre y ese es mi hermano. ¿Ve? Maternidad espiritual. Si alguien te dice que María tuvo más hijos, dile, sí, espiritualmente. No carnalmente. Espiritualmente, sí. Muchos, y aquí estoy yo, levantan el dedo. Tú eres uno de esos hijos de los cuales se hace mención en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Aquí habla de ti, escucha, verso 15. Allá en Génesis hablaba de los cristianos, donde dice, el Señor a la serpiente Satanás le dice así, enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Quién será esa mujer? Lo sabemos por lo que viene. Enemistad pondré entre ti, serpiente Satanás, y la mujer, entre tu linaje o descendencia, serpiente, y la descendencia de la mujer. Pondré enemistad entre ti con esa mujer y la descendencia de la mujer. Descendencia de la mujer. Ahora vamos a ver cuál es la descendencia de la mujer. Vámonos para Apocalipsis capítulo 12, verso 17, y sabrás quiénes son los hijos de esa mujer. Habla del capítulo 12 de la mujer que dio a luz a Jesús. ¿Quién es la mujer que dio a luz a Jesús? María. Y de él dice, entonces, despechado contra la mujer. ¿Quién estaba despechado contra la mujer? Despechado contra la mujer, ¿quién estaba? Satanás. ¿Sabe por qué? Porque él NPU con María. NPU con María. ¿Sabe qué es eso? No pega una. Él no pega una con María. Entonces, como no puede con María, aquí dice, él despechado contra la mujer se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Resto de los hijos de la mujer que nos dio al Salvador. Escuche cuáles son esos hijos que los protestantes piensan que son en la carne y resulta que son otros. ¿Cuáles son esos hijos? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Levanten la mano los hijos de esa mujer que procuran guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. He aquí los hijos de la mujer. Cuando llegas a la iglesia donde las personas levantan su mano, llega a la iglesia donde las personas levantan su mano diciendo, somos hijos de la mujer de la que habla Apocalipsis 12:17, sienta gozo en su corazón porque está diciendo, al fin llegué a la iglesia del Señor.